Pues la música llega a mi vida a través de mi familia y de mis personas más cercanas. Como les decía, yo soy nariñense y los nariñenses somos muy, muy musicales. Y yo soy de un pueblito de Nariño que se llama La Llanada Nariño, donde en ese tiempo la música andina latinoamericana, los jarcas, por dar un ejemplo, era como la música más fuerte que teníamos. Entonces yo crecí con mis primos tocando la guitarra, el tambor, la zampoña, la quena, y con los amigos incluso del mismo pueblo con los que íbamos como creciendo en la música. Entonces yo he hecho ese análisis muchas veces y he logrado descubrir que la música llegó a mí o empecé realmente a hacer música a los 5 años de edad. Yo llego a Cali en el año 2000 algo. En el año 2000 algo. Y llego a través de una convocatoria que hace la Universidad Autónoma de Occidente solicitando un docente para un taller de música andina latinoamericana. Y yo estaba muy joven, pero igual yo me vine con la posibilidad de entrar a ese proyecto y pues la jefe sí me vio demasiado joven, pero vio que yo podía ser el docente de ese proyecto y terminé estando en ese proyecto 11 años después de esa primera experiencia con la Universidad Autónoma. Y ahí fue que me quedé en esta maravillosa ciudad. Yo siempre fui el músico detrás del cantante. O sea, el músico que vemos que está siempre atrás tocando, el que acompaña al cantante, el que posiblemente hacía las producciones, pero el que no se llevaba los elogios, ese era yo. En un momento de la historia aquí en Cali, hace ya muchos años, un gran amigo al que yo respeto mucho y quiero mucho, que es Alejandro Murillo, que es uno de los músicos del grupo Juglares, y otra gran amiga, Luz Dari, que era en ese tiempo la administradora de un sitio en el que cantábamos, me dijeron, ve, pero es que vos cantas bien, pues ¿por qué no empezás a cantar tu música o empezás a ser parte como de los artistas que nosotros queremos presentar? Y yo tenía como mucho susto, pero al final decidí como lanzarme y empezar a cantar algunas canciones que me gustaban. Y ese fue como el inicio, o sea, como que sí necesité un empujón. Yo creo que el universo y Dios me dieron como la posibilidad a través de otras personas de conectarme con el público de esa manera diferente. Es que una cosa es estar detrás del cantante, otra cosa es estar adelante haciendo lo que el cantante hace, que es de alguna manera cautivar los corazones a través de la voz que tiene. La esencia musical mía sí tiene que ver mucho con mi raíz, con lo que yo soy, en lo que crecí, con la gente con la que crecí. O sea, cuando la gente escucha mi música sabe que es mi música porque yo hago una fusión entre el rock, el pop, la música latinoamericana, tropical latinoamericana, pero definitivamente mi música tiene una sensación de música latinoamericana andina. Entonces, en otra producción de otras personas puede que el solo sea el de una guitarra. En mi producción, en mis producciones, en mis canciones, los solos los hacen las zampoñas, los solos los hacen las quenas, los quenachos. A pesar de tener una base de rock o una base de reggae o de raga de la experiencia que queramos tener allí en esa canción. Pero los instrumentos que acompañan esa experiencia son instrumentos andinos y por eso mi esencia yo creo que tiene que ver con esa idiosincrasia latinoamericana. No es con armas que se logra la paz. La canción se llama La Paz del Corazón y es una canción que yo empecé a grabar en el año 1997. Y la empiezo a grabar porque en ese tiempo de mi vida yo estaba en un internado, o sea, hacía parte de un internado, estaba estudiando música en el conservatorio, pero eso era en los Llanos Orientales, entonces estaba internado. En esa época, como ahora incluso, o sea, el tema de la violencia en nuestro país era una situación supremamente delicada. Y yo vengo de una familia donde hay varios políticos y habían secuestrado a un tío en ese momento, era un secuestro político, teníamos algunas amenazas que tenían que ver como con el tema político y la situación de viajar era muy compleja, demasiado compleja. Entonces se viene que estábamos en esa situación, pero además llega y hacen un tremendo
atentado creo que de los más terribles que ha tenido Colombia, que es al Cerro del Patascoy, que queda entre Nariño y el Putumayo. Entonces ahí mueren muchos militares, incluso eh, gente inocente, pero también en esa experiencia terrorífica de nuestro país quedan secuestrados 18 soldados y 22 murieron. Eso nos llevó a que tuviéramos que conocer la historia de los secuestrados que duraron muchos años en la selva y de los que tuvimos muchas imágenes que fueron muy fuertes para el mundo entero. En esa época yo quedé varado. Digo varado es porque en uno de esos viajes que tenía quedé entre Pereira y Cartago. O sea, hasta ahí llegó el carro que me podía llevar porque había un tema de violencia que no se podía avanzar. Yo al final pude llegar a Cartago, súper destruido, triste, aburrido, porque yo quería llegar a mi casa en Nariño y compuse la canción. Entonces la canción habla precisamente de que no es con armas que se va a lograr la paz, de que no es con procesos, seguramente no con negociaciones, eh, pero fue un momento como de dolor. Entonces yo no tenía la posibilidad de terminar la canción porque toda la canción, cuando la escuchen, se van a dar cuenta que las primeras partes de la canción hablan de eso, de dolor, de que los pueblos no pueden crecer, los niños no pueden nacer, la gente no puede ser. Eh, y todo el tiempo tuve como esa espina en el corazón del dolor que me daba la situación de mi país. Después de muchos años de hacer un ejercicio espiritual, de reflexionar, de entender qué quería en mi vida y por qué estaba aquí, decidí terminar la canción. O sea, la canción la vine a terminar hace como 2 años, donde le digo a la gente, no pienses más en lo que dice tu razón, más bien escucha con atención tu interior, porque realmente la paz está en el corazón. Y la paz tiene que salir de nosotros para los demás. De eso habla la canción al final de cuentas, de encontrar la paz en uno mismo para poder brindarla a los demás. Pues maravillosa, realmente yo creo que superó de alguna manera mis expectativas porque cuando uno lleva tantos años produciendo y uno mismo siendo el productor, incluso el ingeniero de sus propias producciones, pues uno empieza a ser un poco celoso con lo que quiere, ¿no? Pero creo que las personas que acompañaron este proyecto supieron darse de una manera muy especial y sobre todo demasiado respetuosa, y eso hizo que podamos complementarnos y sentirnos cómodos con lo que estábamos haciendo, y creo que el producto que vamos a poder escuchar es demasiado lindo. Los músicos y la gente que está en esto es gente muy tesa, o sea, eso me da muchísima alegría. El productor de la canción es un amigo que Dios me dio la oportunidad de tener en mi vida, que es Alexis Papamija Cerón, que es un productor tremendísimo, es muy bueno, tremendo pianista, bajista. Él es el que hizo el arreglo final de esta canción. Con él grabamos algunas cosas. Estuvo también Fabián Martínez, que hace parte del grupo Juglares, que ellos son ganadores de premios muy importantes nacionales y también internacionales, haciendo los vientos andinos, los charangos. Las guitarras las hizo un gran amigo, Andrés Morales, que es un guitarrista que me ha acompañado tocando conmigo hace muchísimos años. Confío mucho en él como músico en vivo, pero confío mucho más en él como músico en estudio de grabación. La batería la hizo Julián Carvajal, el caballo, y eso para mí es un honor que él haya estado ahí en la batería tocando ese instrumento. La percusión menor estuvo Carlitos Monroy, que es el músico, por decirlo de alguna manera, residente de mi banda, es el que está tocando en este momento la percusión. ¿Quién más estuvo allí? Bueno, Los Vientos estuvo Sebastián Ortiz, trompetista, Fredicito, que es un gran trombonista, él estuvo haciendo el trombón, y Jesús David Rojas, que pues multiinstrumentista, saxofonista, él estuvo haciendo los vientos. O sea, de verdad fue muy, muy bacano. Mira, la gente que ha escuchado mi música hace mucho tiempo sabe que Dios me ha dado la fortuna de poder viajar muchísimo.
Y esta pregunta tuya yo la puedo relacionar como con cuál es el mejor vividero de Cali, o sea, del mundo, perdón, cuál es el mejor vividero del mundo. Y yo sí, sin lugar a dudas pensaría que, y en mi reflexión personal diría que es Cali. Yo he podido estar en lugares lindos donde hay playa cerca, he podido estar en metrópolis súper bonitas, pero siempre me he sentido feliz en este lugar. ¿Y por qué empecé a hacer música acá? Porque yo creo, estoy completamente seguro que Dios y el universo ponen las personas, los lugares y los espacios para que uno crezca desde allí. Eso no quiere decir que yo quisiera quedarme haciendo toda la vida música aquí en Cali. O sea, yo espero que esta producción, que no solamente es La Paz del Corazón, sino que son otras canciones que vamos a empezar a mostrar, llegue a los corazones de muchas personas y no solamente la podamos tener aquí, sino que pueda salir de aquí. Pero básicamente es que mi relación con Cali tiene que ver con mis afectos también con esta ciudad. De este estado que es estado mental.